Ella fue despedida por amar demasiado al hijo del millonario, pero invadió una fiesta en la casa del millonario para ver al niño, y el hijo del millonario, que solo lloraba, dejó de llorar en cuanto vio a la empleada. Así comenzó la noche que marcaría un antes y un después en la vida de todos los que estaban presentes. La mansión Aguilar resplandecía como una joya bajo el cielo nocturno, cubierta de luces cálidas que envolvían cada columna, cada escalinata, cada ventana. El aire estaba cargado del aroma de rosas frescas y perfumes caros. Invitados vestidos de gala caminaban con pasos elegantes, sosteniendo copas de champán y sonriendo mientras la orquesta tocaba melodías suaves. Era el cumpleaños número 49 de Arturo Aguilar, uno de los empresarios más poderosos del país, conocido tanto por su fortuna como por su carácter inquebrantable. Pero toda esa magnificencia apenas lograba ocultar la tensión que se respiraba en el ambiente. Porque en el segundo piso, detrás de una puerta adornada con relieves dorados, un niño de apenas 1 año y medio lloraba sin parar. León Aguilar. El heredero. El pequeño que había nacido rodeado de lujos, pero también de sombras. Desde que Camila Juárez había sido despedida, el niño no lograba calmarse con nadie. Ni con la mejor niñera de la ciudad. Ni con doctores, ni con especialistas, ni con la fría eficiencia de mujeres que jamás habían sido madres. León lloraba. Lloraba hasta quedar sin voz. Y cuando no lloraba, su mirada quedaba perdida, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Camila sabía todo eso. Sabía que, desde su expulsión humillante, el niño no había vuelto a dormir tranquilo. Lo había escuchado por la voz culpable de Marisol, una de las cocineras, que la llamó en secreto solo para decirle: ese bebé te extraña. No sé qué le hicieron, pero desde que te fuiste, parece otro. No come, no juega, solo busca algo que ya no está. Camila había sentido como el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Porque ella sí había amado a ese niño. Y no como una empleada más. Lo había amado con un instinto profundo, inexplicable, casi maternal. Por eso estaba allí. Oculta entre los arbustos del jardín lateral, respirando agitada, temblando de miedo, pero decidida. Era una locura entrar. Era una locura mayor dejar que el niño siguiera sufriendo. Ajustó la capucha de su abrigo oscuro, aseguró la mochila vieja que llevaba al hombro y se acercó a la puerta trasera que conocía de memoria. Solía entrar por allí, en sus días de trabajo, antes de que la despidieran como si fuera un estorbo. Empujó la puerta con suavidad. No estaba cerrada. El destino, o quizás algo más fuerte, le había dejado el camino abierto. La música retumbaba desde el salón principal, mezclándose con risas, aplausos y el tintinear de copas brindando. Camila avanzó pegada a la pared, evitando el contacto visual con cualquiera, moviéndose rápido y en silencio como si toda su vida hubiera sido entrenada para aquel instante. Su objetivo estaba claro: ver a León. Asegurarse de que estaba bien. Y, si podía, calmarlo. Subió la escalera de mármol con el corazón latiéndole tan fuerte que le zumbaban los oídos. Cada paso era un riesgo. Cada segundo era un posible desastre. Si alguien la reconocía, la seguridad la sacaría arrastrada. Si Arturo la veía, peor. Pero el llanto del niño traspasaba todo. Era un llanto desesperado. Doloroso. Inhumano. Camila llegó al rellano del segundo piso, donde 2 guardias conversaban distraídos. Aprovechó un instante en que ambos miraron hacia el salón principal y se deslizó por el corredor lateral, casi volando sobre sus propios pies. Allí, al fondo, estaba la puerta del cuarto infantil. El llanto era tan fuerte que hacía vibrar la madera. Camila apoyó la mano en el picaporte. Temblaba. Inspiró hondo. Empujó. La habitación estaba semioscura, iluminada apenas por la lámpara tenue cerca de la cuna. Una niñera joven, exhausta y al borde del colapso, intentaba sin éxito cargar al pequeño León, que se retorcía en sus brazos, gritando como si algo terrible lo consumiera. «Por favor, hijo, por favor», murmuraba la mujer, con lágrimas contenidas. Pero nada funcionaba. Hasta que Camila dio un paso hacia adentro. La niñera se giró, sobresaltada. «¿Qué? ¿Quién?» Entonces León abrió los ojos. La vio. Y en ese instante, como si el universo se detuviera, el llanto cesó de golpe. El silencio fue tan repentino que la niñera abrió la boca sin saber qué decir. León estiró los brazos hacia Camila desesperadamente, como si hubiera encontrado algo que llevaba semanas buscando. «Mi niño», susurró ella, sin poder contener las lágrimas. La niñera retrocedió, confundida. «¿Ustedes? ¿Camila?»
murmuró casi con miedo. Pensé que ya no trabajaba aquí. No trabajo, respondió ella, con voz temblorosa. Solo, no podía dejarlo así. Se acercó lentamente a la cuna. León hizo un sonido parecido a un sollozo, pero era un sollozo de alivio. Cuando Camila lo tomó en brazos, su cuerpecito dejó de temblar. Apoyó la cabeza en su pecho como si finalmente pudiese respirar. No era normal. No era casualidad. Había algo más profundo allí. Algo que incluso Camila no entendía del todo. La niñera la observó en silencio, sin atreverse a interrumpir. Llevaba horas llorando, dijo finalmente. Desde el mediodía. Nada lo calmaba. Lo sé, respondió Camila. Él, siempre me habla con su forma de sentir. Siempre lo supe. Pero entonces, la puerta del cuarto se abrió con un golpe seco. Arturo Aguilar estaba allí. Alto, imponente, vestido de traje negro, con el rostro endurecido por la furia contenida. Y cuando vio a Camila sosteniendo a su hijo, algo en sus ojos cambió. No solo ira. Confusión. Miedo. ¿Y, dolor? ¿Qué estás haciendo aquí? Rugió, dando un paso hacia adentro. Camila apretó al niño, sin intención de soltarlo. Vine porque él me necesitaba, respondió ella, sin bajar la mirada. Te despedí. Gritó Arturo. No tienes derecho de entrar en mi casa. León escuchó la voz elevada de su padre, y algo extraño ocurrió. Por primera vez, articuló un sonido claro. Una palabra. Mami. Camila se congeló. La niñera se cubrió la boca. Arturo dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. León, con sus manitas aferradas al cuello de Camila, repitió. Mami, no, no ir. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que la mansión entera había dejado de respirar. Camila sintió que las piernas le fallaban. Ella nunca le había dicho esa palabra al niño. Jamás. Pero él la había elegido. Había hablado por primera vez. Y había dicho mami. Los ojos de Arturo se llenaron de una mezcla de rabia, miedo y algo que no mostraba desde la muerte de su esposa, vulnerabilidad. Sácalo de mis brazos, ordenó, con voz quebrada. Pero León comenzó a llorar otra vez, más fuerte que nunca, mientras repetía. Mami, mami, mami. Y Camila entendió que había cruzado un límite del cual no había vuelta atrás. La pregunta ahora era, ¿sobreviviría a las consecuencias? ¿Te está gustando la historia? ¿Crees que Arturo debería permitir que Camila se quede, o alejarla para siempre después de lo que escuchó? Déjame tu like, comenta desde donde estás viendo este video y suscríbete para no perder el próximo capítulo. El eco de aquella palabra, mami, quedó suspendido en el aire como un disparo silencioso. Una palabra suave, inocente, pero devastadora. El pequeño León la había pronunciado con claridad, con necesidad, con un sentimiento tan profundo que la mansión Aguilar pareció estremecerse. Camila seguía allí, inmóvil, con el niño aferrado a su cuello. Sentía su respiración agitada, su cuerpecito buscando refugio, su manita pequeña presionando la tela de su blusa como si temiera ser arrancado de su lado. Era una súplica, un miedo primal. Algo que no podía ignorarse. Arturo, en cambio, estaba petrificado. Sus ojos, siempre fríos y calculadores, tenían ahora un destello de shock. Era como si el mundo hubiese escapado a su control. Algo que un hombre como él jamás aceptaba. Suéltalo, repitió, esta vez con una voz más baja, aunque igualmente peligrosa. Camila no se movió. No por desafío. No por valentía. Sino porque León, al sentir la tensión de su padre, rompió a llorar otra vez, hundiendo su rostro en su pecho mientras gritaba. No. Mami no. El grito fue tan desesperado que hasta la niñera dio un paso hacia atrás, impactada. Arturo cerró los puños. Respiró hondo. Y finalmente caminó hacia ellos. Me lo vas a entregar, dijo, deteniéndose a 1 metro de distancia de Camila. Ella sintió un escalofrío. No sabía de dónde sacó fuerzas para sostener su mirada, pero lo hizo. Había trabajado para él. Sabía quién era. Sabía de lo que era capaz. Pero también sabía que, por alguna razón que todavía no entendía, él no la había arrasado en ese instante. Señor Aguilar, comenzó. No me llames así, él la interrumpió, con una dureza que cortaba el aire. No después de lo que estás haciendo. Esto es una invasión. Un delito. Las palabras la golpearon como piedras. Camila tragó saliva, temblorosa. Solo vine porque él me necesitaba. El niño, como si quisiera apoyar sus palabras,
apretó aún más fuerte sus brazos alrededor de ella. Arturo apretó los dientes y desvió la mirada por una fracción de segundo. Ver a su hijo así, tan vulnerable, tan aferrado a otra mujer, era algo que claramente no soportaba. Él no sabe lo que dice, murmuró, aunque su voz traicionaba una grieta. No entiende el significado de esa palabra. Camila sintió que se le partía el alma. Puede que no lo entienda, respondió suavemente, pero la siente. Era una frase simple. Pero Arturo la sintió como un golpe. Él se acercó un paso más. Entrega al niño, repitió, extendiendo los brazos. León soltó un chillido desgarrador, como si anticipara la separación. Sus manos pequeñas se aferraron con más fuerza al cuello de Camila. Su llanto era insoportable, una mezcla de miedo, dolor y desespero. La niñera no resistió y se acercó también, aunque su voz temblaba. Señor, tal vez deberíamos dejar que ella lo calme. No. Estalló Arturo, volviéndose hacia la mujer. Ella no tiene derecho a estar aquí. La niñera retrocedió de inmediato. Camila sintió el peso del momento. Sabía que no podía quedarse. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Sabía que todo lo que Arturo quería era proteger a su hijo. Y en cierto modo, también protegerse a sí mismo. Respiró hondo y habló con la voz más firme que pudo reunir. Déjeme calmarlo. Solo eso. Después me iré. Arturo abrió la boca, preparado para una negativa furiosa, pero al ver la escena, el niño, temblando, hundido contra ella, aferrándose a su cuello como si su vida dependiera de ello, algo lo detuvo. Sus hombros, por un instante, perdieron su rigidez. El sonido del llanto del niño le rompía el alma. Y eso era algo que Arturo jamás permitía que nadie viera. 5 minutos, dijo finalmente, en un murmullo ronco. Solo 5. Camila asintió. Se acercó a la mecedora junto a la ventana y se sentó con cuidado, acunando al niño. Movió su cuerpo con delicadeza, como había hecho cientos de veces antes, mientras murmuraba palabras tranquilas que solo él parecía entender. La niñera observó con asombro cómo, en cuestión de segundos, el llanto de León se apagaba. Su respiración se volvía suave. Sus ojos se cerraban poco a poco. Su cuerpo dejaba de temblar. Era magia. La magia que nace del vínculo real. Uno que nadie puede fingir. Uno que nadie puede comprar. Arturo observaba todo en silencio. Su expresión era un enigma. Un volcán a punto de estallar o un hombre a punto de derrumbarse. Después de largos minutos, habló. ¿Qué es lo que hizo contigo? Murmuró, casi inaudible. Camila levantó la mirada, confundida. ¿Perdón? Mi hijo. Arturo apretó la mandíbula. ¿Qué es lo que hizo contigo para que tú te conviertas en esto para él? Era una pregunta honesta. Vulnerable. Y por eso mismo, aterradora. Camila respiró hondo. No lo sé, dijo con sinceridad. Solo, lo escuché. Desde el primer día. Nadie lo escuchaba. Yo lo escucho, respondió Arturo de inmediato. Pero incluso él supo que estaba mintiendo. Porque el niño no lo buscaba a él para calmarse. Ni para dormir. Ni para estar en paz. Había buscado a Camila. La noche se volvió lenta, espesa, silenciosa. Solo se escuchaba el pequeño suspiro de León dormido. Fue Arturo quien rompió el silencio. Lárgate. Camila arqueó las cejas, sorprendida. Pero él. Ya se durmió, dijo Arturo, no con rabia, sino con cansancio infinito. Y tú ya hiciste lo que querías. Ahora vete antes de que reaccione, como debo reaccionar. Camila se levantó con cuidado, sin despertar al niño. Lo depositó suavemente en su cuna, cubriéndolo con la manta azul que ella misma había tejido meses atrás. Arturo la observó hacerlo sin decir nada, pero su mirada decía demasiado. Dolor, celos, confusión. Y algo más oscuro. Algo que él mismo no quería reconocer. Camila dio un paso hacia atrás. Gracias por dejarme ayudarlo, susurró. Pero Arturo no respondió. Se limitó a dar la vuelta y dirigirse a la puerta. Antes de salir, murmuró sin girarse. No vuelvas jamás. La frase cayó como una sentencia. Camila sintió un nudo en el estómago, pero asintió. No quería causar más problemas. No quería lastimar a nadie. Quería ayudar, nada más. Caminó hacia la puerta, con el corazón pesado, lista para desaparecer otra vez de aquella mansión que nunca debió querer. Pero cuando abrió la puerta, una figura apareció en el pasillo. Era una mujer. Alta, elegante, con un vestido carísimo y un perfume que invadía todo.
Su rostro era tan hermoso como frío. Y sus ojos se clavaron en Camila como cuchillos. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó la mujer, levantando la voz. Arturo cerró los ojos, frustrado. Camila la reconoció al instante. Valeria Montenegro. La novia de Arturo. La mujer que había odiado a Camila desde el primer día. Y ahora estaba a punto de incendiarlo todo. Valeria avanzó un paso, con la mirada encendida de furia. ¿Cómo se atreve a volver a esta casa? Usted fue despedida. Expulsada. ¿Qué pretende? ¿Arruinar nuestra noche? Camila apretó los labios, intentando mantenerse firme. Solo vine a calmar al niño. Nada más. ¿A calmarlo? La risa de Valeria era venenosa. Ese bebé no necesita a una sirvienta. Tiene una madre. La palabra cayó pesada. Arturo tensó la espalda. Pero fue Camila quien reaccionó primero. Su madre está muerta. La tensión se volvió insoportable. Valeria palideció, y luego su rostro se endureció aún más. Yo soy quien está a su lado ahora, respondió con frialdad. Y no permitiré que una empleada obsesionada interfiera. Camila sintió que le temblaban las manos, pero no retrocedió. Fue Arturo quien habló, cansado, irritable, quebrado. Camila ya se iba. Déjala pasar. Pero Valeria no quería dejarla ir. No sin destruirla primero. ¿Sabe qué dicen, Camila?, murmuró, acercándose peligrosamente. Que usted siempre quiso algo más. Que no era el niño lo que la mantenía aquí, sino él. La acusación cayó como un rayo. Arturo abrió los ojos, sorprendido. Camila dio un paso atrás, horrorizada. Eso no es verdad, exclamó. Yo solo. Pero no terminó la frase. Porque en ese instante, desde dentro de la habitación, una voz infantil se oyó, suave pero clara. ¿Mami? Los tres se quedaron congelados. León, de pie en la cuna, con los deditos agarrados al borde, miraba hacia la puerta. Buscándola. Llamándola. Pidiéndola. Y fue ahí, justo ahí, cuando todo se volvió irreversible. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que hará Arturo ahora que su hijo volvió a llamarla mami frente a todos? Déjame tu like, comenta desde donde estás viendo este video y suscríbete para no perder el próximo capítulo. El nombre salió de la boca del niño como un susurro frágil, pero suficiente para cortar la fiesta, la tensión y hasta el aliento de quienes estaban en el pasillo. ¿Mami?, repitió León, con la mirada fija más allá de Arturo, más allá de Valeria, directamente sobre Camila. Un silencio abrumador descendió sobre el corredor. La música del salón, los murmullos, las risas, todo parecía haberse apagado de repente. La mansión Aguilar contenía el aliento. Valeria fue la primera en reaccionar. «Esto es absurdo», exclamó, su voz aguda resonando como un cristal resquebrajado. «Ese niño está confundido. Arturo, haz algo». Pero Arturo no se movía. No podía. Tenía la mirada fija en su hijo, que seguía de pie en la cuna, llamando a Camila como si ella fuera la única persona en el mundo. Camila, paralizada en el umbral, sintió que el corazón se le encogía. León la llamaba con los bracitos levantados, desesperado, suplicando. Su rostro, antes sereno después de dormirse, estaba nuevamente alterado, casi angustiado por verla a punto de irse. «Mami», repitió, esta vez con un sollozo. El sonido fue insoportable. Camila dio un paso hacia adentro, por puro instinto. Pero Valeria la interceptó, poniéndose frente a ella como un guardia de hierro. «Ni lo intentes», escupió con veneno. Camila apretó los labios. No quería pelear. No quería estar allí. No quería romper nada. Solo quería que el niño dejara de sufrir. Arturo finalmente habló. «Camila», dijo con voz grave, arrastrada, «vete. Ahora». La orden era dura, pero su mirada no. Era una orden nacida del caos, no de odio. Camila bajó la mirada, sintiendo que algo dentro de ella se rompía lentamente. Dio un paso para retirarse, pero León comenzó a llorar tan fuerte que el sonido traspasó la piel, los huesos, el alma. Un llanto quebrado. Un llanto de miedo. Un llanto que no se escuchaba en un niño confundido, sino en uno que tenía miedo de perder a su figura de protección. Valeria chasqueó la lengua con fastidio. «Este niño necesita disciplina», murmuró en voz alta, asegurándose de que Camila la escuchara. «Y tú no se la dabas, por eso estaba tan apegado. Le daban demasiada atención, demasiados mimos». Camila sintió una punzada de dolor. Demasiado amor. ¿Era eso un crimen? El llanto continuaba,
como una melodía triste que llenaba cada rincón del cuarto. Arturo cerró los ojos con frustración, con impotencia. Se acercó a la cuna y tomó al niño en brazos, intentando acunarlo. Pero León se arqueó hacia atrás, empujándolo, pataleando. No. Mami, mami, mami. Gritaba entre lágrimas. Valeria dio un paso atrás, mortificada. Esto es inaceptable, murmuró. Él no puede preferirla a ella. Eso no es normal. No está bien. Y ese fue el error. Una frase demasiado reveladora. Demasiado personal. Arturo abrió los ojos y la miró con algo que Camila nunca había visto en él, sospecha. ¿Por qué dices eso? Preguntó con una calma peligrosa. Valeria parpadeó, sorprendida. No esperaba esa reacción. ¿Qué? Solo estoy diciendo que es raro. No. Dijiste no es normal, no está bien. ¿Qué quieres decir? La tensión en el aire cambió completamente. Camila se detuvo en seco, observándolos. León seguía llorando, extendiendo los brazos hacia ella, pero por primera vez Arturo no parecía escuchar el llanto. Sus ojos estaban clavados en Valeria. La mujer tragó saliva. Arturo, por favor, no exageres. ¿Qué sabes? Insistió él, acercándose un paso. Valeria retrocedió. Era evidente que había dicho algo que no debía. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La niñera, que aún estaba en el pasillo, apretó los labios con fuerza. Su rostro mostraba un miedo que no había mostrado antes. Había algo más ahí. Algo enterrado. Algo oscuro. León seguía llorando, con gemidos que desgarraban el corazón. Arturo finalmente, sin fuerzas para mantenerlo firme, lo depositó suavemente en la cuna. Pero el niño empezó a temblar, como si el abandono momentáneo lo destruyera. Mami, no, no, sollozaba, golpeando la manta. Arturo cerró los puños tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Valeria dio un paso hacia él, intentando recuperar el control. Arturo, querido, él solo está manipulando. A esa edad aprenden rápido. Y ahí se selló su destino. Arturo la fulminó con una mirada que podría haber congelado el océano. Un bebé no manipula, dijo él con voz baja. Un bebé pide lo que necesita. La frase fue brutal para Valeria. Fue como un golpe invisible. Su rostro, antes perfecto y controlado, se contrajo en una mueca de rabia y humillación. Ah, claro. Estalló. Ahora la santa empleada sabe más que todos nosotros. Ahora es ella la que manda en esta casa. Camila apretó las manos a los lados del cuerpo. Estaba cansada. Dolida. Asustada. Pero no podía irse. No mientras León la siguiera llamando, llorando tan desesperado que parecía que su mundo estaba desmoronándose. Yo me voy, dijo con voz suave, si usted me deja calmarlo. Solo eso. Valeria soltó una carcajada dura. ¿Calmarlo? Dijo con desprecio. Tú ya hiciste suficiente daño. Pero Arturo levantó una mano, obligándola a callar. Camila, dijo, sin apartar la mirada de su hijo, acércate. Valeria giró la cabeza con un chasquido, horrorizada. ¿Qué? Él la necesita, respondió Arturo. No era una declaración de cariño hacia Camila. Era una aceptación fría, dura, inevitable. El vínculo estaba ahí. Y negar ese hecho ya era imposible. Camila dio un paso hacia adentro. Y otro. Y otro. Cuando llegó a la cuna, León estiró los brazos hacia ella con tanta urgencia que sus pequeñas manos temblaban. Camila lo levantó con dulzura y lo pegó a su pecho. El niño se aferró a su cuello y cerró los ojos, sollozando de alivio. En menos de un minuto, dejó de llorar. Y la mansión entera pareció suspirar con él. Valeria estaba blanca como el mármol. Esto es ridículo, murmuró, temblando de ira. Arturo, no puedes permitir esto. Ella está manipulando a tu hijo. Está obsesionada con él. ¿Y él? ¿El qué? Preguntó Arturo, girándose lentamente hacia ella. Valeria se quedó sin palabras. Arturo avanzó, paso a paso. Su rostro estaba tenso, sus ojos ardiendo con algo que no era rabia, era miedo. El tipo de miedo que aparece cuando una verdad terrible intenta salir a la luz. Dime de una vez, exigió, ¿qué sabes que yo no sé? Valeria se mordió el labio, temblando. Camila sintió que el mundo se detenía justo antes de explotar. Pero antes de que Valeria pudiera responder, la niñera habló. Señor, dijo con voz temblorosa, hay algo que usted debe escuchar. Los tres la miraron. La niñera tragó saliva. Eso,
que dijo el niño, no fue la primera vez. Un silencio mortal cayó sobre el cuarto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Arturo lentamente. La niñera bajó la cabeza. Él ya había dicho mami antes. Y siempre que lo decía, miraba a Camila. La explosión no vino de Arturo. Ni de Camila. Ni siquiera de Valeria. Fue la verdad la que explotó. Y nadie estaba preparado. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que significa que el niño ya llamara mami a Camila antes de ser despedida? Déjame tu like, comenta desde donde estás viendo este video y suscríbete para no perder el próximo capítulo. La casa del millonario seguía iluminada como si el mundo allá afuera no existiera. Pero dentro de esas paredes, la tensión crecía como un nudo apretado que ninguno de los presentes parecía capaz de desatar. A pesar de la música elegante y el brillo de los candelabros, algo frío, casi siniestro, se filtraba por cada rincón, desconfianza, miedo, y secretos demasiado grandes para seguir escondidos. Luciana había decidido no marcharse. Algo en su pecho le decía que no debía dejar a Matías, que algo más grave estaba pasando. Después de lo ocurrido en la fiesta, de esa revelación inconsciente del bebé al pronunciar Luce, de la mirada desconcertada de Alejandro, todo parecía indicar que la historia no estaba completa. Y cuando algo no encaja, es porque alguien está mintiendo. Esa certeza la impulsaba a moverse por la casa con sigilo, analizando todo, cada gesto, cada sombra. Luciana nunca había sido curiosa, pero el amor por ese niño la había cambiado. Y también la falta de respuestas. Alejandro, por su parte, parecía un hombre dividido. Tras sacar a Camila de la sala y exigirle una explicación por el comportamiento distante del niño hacia ella, se había encerrado en su oficina. Desde entonces, nadie lo había visto salir. Mientras tanto, Matías dormía plácidamente en el cuarto de huéspedes, con la respiración tranquila que solo parecía tener cuando Luciana estaba cerca. Pero ella aún no lo sabía. Y ese detalle, ese pequeño pero poderoso detalle, podía significar muchísimo más de lo que cualquiera imaginaba. Cuando Luciana entró al pasillo principal, escuchó pasos apresurados, suaves pero nerviosos. Se escondió detrás de una columna de mármol, respirando lo justo para no ser escuchada. La figura que cruzó frente a ella llevaba un sobre blanco entre las manos y avanzaba mirando hacia atrás, como si temiera ser descubierta. Era Camila. Con los ojos enrojecidos, maquillados a toda prisa, y un temblor en las manos que delataba que no se trataba de un simple mal momento. Luciana entrecerró los ojos. Algo no estaba bien. Camila abrió una puerta lateral que casi nadie usaba, la misma que daba al estudio privado de Alejandro, y se metió allí sin encender la luz. Luciana sintió el corazón latirle fuerte. No debería seguirla. No debería intervenir. Aquella ya no era su casa, ya no era su trabajo, y sin embargo, cada fibra de su cuerpo le gritaba que lo hiciera. Porque el bebé lloraba distinto últimamente. Porque algo había cambiado desde que ella fue despedida. Porque Camila parecía esconder más de lo que decía. Y porque Alejandro, por más duro que pareciera, no estaba viendo la verdad. Luciana se acercó despacio, empujada por un instinto que la superaba. Cuando colocó la mano sobre la puerta entreabierta, escuchó voces murmurando, pero solo una pertenecía a Camila. ¿Qué hacía hablando sola? Luciana empujó apenas la puerta, lo suficiente para ver sin ser vista. Camila estaba de espaldas, esperando junto a la ventana con evidente ansiedad. El sobre blanco seguía en su mano, pero ahora ella lo apretaba con tanta fuerza que parecía a punto de romperlo. Tiene que funcionar, susurraba, casi en un sollozo. Luciana contuvo la respiración. De pronto, el teléfono de Camila vibró sobre la mesa. Ella lo tomó con rapidez y respondió. ¿Ya lo tienen? Pausa. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Perfecto, sí, mándenmelo ahora. Alejandro necesita verlo. Otra pausa larga. No, él no sospecha nada. Pero ese bebé no puede arruinarlo todo. Luciana sintió que se le aflojaban las piernas. ¿Arruinar qué? ¿Qué tenía Matías que arruinar? La conversación no duró mucho más. Apenas unos segundos después, Camila dejó caer el teléfono sobre la mesa y abrió el sobre con rapidez. Sacó unos documentos, los miró con los ojos muy abiertos y los volvió a guardar como si cargara dinamita. Luego salió de la habitación con paso firme. Luciana esperó unos segundos antes de entrar. Cuando lo hizo, sus ojos fueron directo al escritorio. Encima, una libreta negra abierta dejaba ver notas escritas apuradamente. Resultados. ADN.
Entregar antes de medianoche. Luciana sintió como el aire se escapaba de su cuerpo. ADN. Esa palabra golpeó su mente como un trueno. Se llevó una mano al pecho, el corazón galopando. Dios mío, susurró. Si Camila estaba manipulando algo relacionado con el ADN, la posibilidad más lógica, aunque dolorosa, era que intentara separar a Matías de Alejandro. O convencerlo de que el niño no era suyo. O peor aún, fingir que sí lo era cuando no. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba ella con eso? ¿Qué buscaba exactamente? Luciana sabía que las emociones podían llevar a la gente a comportarse de manera irracional, pero aquello era distinto. Camila no actuaba por celos, actuaba por miedo. Por desesperación. Y las personas desesperadas suelen cometer errores irreparables. Mientras la empleada analizaba el cuarto, un ruido a sus espaldas la hizo girar sobresaltada. Allí, parado en silencio, estaba Alejandro. Con el semblante tenso. Los ojos oscuros. La mandíbula apretada. ¿Qué estás haciendo aquí, Luciana? Ella sintió que las palabras se le atoraban. Yo, escuché algo extraño. No quise entrar en problemas. Solo vine a ver si Matías estaba bien. Alejandro la estudió en silencio. Había algo en su mirada, una mezcla de cansancio, sospecha y algo más profundo, casi vulnerable. Matías está dormido, dijo al fin, pero su voz no parecía convencida. ¿Estabas espiando? Luciana negó con firmeza. No. Pero hay algo que usted tiene que saber. Antes de que pudiera continuar, Alejandro levantó una mano, pidiendo silencio. No ahora. No aquí. Su voz se quebró apenas. Si supiera todo lo que está pasando. Luciana frunció el ceño. Entonces cuénteme. Quizás pueda ayudar. Él se pasó una mano por el cabello, agotado. No tengo claro quién miente en esta casa, murmuró. Pero estoy decidido a descubrirlo. Luciana respiró hondo. Empiece por no confiar en Camila, dijo finalmente. Y tenga cuidado con los papeles de ADN. Alejandro abrió los ojos, sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Luciana bajó la mirada. Porque la escuché. Y creo que está escondiendo algo grave. No sé qué, pero tiene miedo. Mucho miedo. Alejandro se acercó un paso. ¿Y tú? ¿Por qué sigues aquí? Luciana sintió un temblor en el pecho. Porque quiero que Matías esté a salvo. El silencio que siguió fue intenso, casi doloroso. Alejandro parecía querer decir algo, pero se contuvo. Después de unos segundos, se dio media vuelta. No te vayas todavía, dijo, sin mirarla. Algo me dice que aún no hemos terminado esta conversación. Luciana lo siguió con la mirada mientras él se alejaba por el pasillo, y en ese momento lo sintió. La casa del millonario ya no era solo un lugar lleno de secretos, era una trampa que estaba a punto de cerrarse sobre todos ellos. Y nadie sabía quién iba a caer primero. Pero una cosa era segura. Luciana ya estaba demasiado dentro como para escapar. ¿Qué crees que realmente esconden los documentos de Camila? Déjame un like, suscríbete y comenta desde donde estás viendo este video. México, Perú, Colombia, Argentina, España. Quiero leerte. La noche en la mansión avanzaba con un peso extraño, como si el aire estuviera cargado de algo que nadie se atrevía a nombrar. Las luces seguían encendidas, la música de la fiesta aún sonaba en el fondo, pero la verdadera tensión se concentraba lejos del salón principal, en los pasillos, en los susurros, en las miradas que evitaban decir demasiado. Luciana caminaba con pasos lentos, intentando ordenar lo que había visto, lo que había escuchado, lo que intuía. El sobre blanco, la libreta negra, las palabras resultados. ADN. Cada pieza de ese rompecabezas le provocaba un escalofrío. Algo se movía debajo de la superficie, algo oscuro, algo capaz de destruir vidas enteras y salía a la luz. Matías dormía en la habitación de huéspedes, ajeno a todo ese caos silencioso. Luciana se acercó a la puerta entreabierta y lo observó por unos segundos. El niño respiraba suave, con esa expresión vulnerable que siempre hacía que su pecho doliera. Era un bebé sensible, perceptivo, que captaba tensiones incluso antes de hablar. Quizá por eso había dicho su nombre esa noche. Quizá por eso lloraba tanto cuando ella no estaba. Y eso le partía el alma. ¿Qué le estarán haciendo cuando yo no estoy? Pensó, con un nudo en la garganta. Pero ese pensamiento quedó interrumpido cuando escuchó pasos detrás de ella. Era Alejandro. Pero no venía solo. Detrás de él caminaba un hombre mayor, de traje gris y expresión preocupada. Su presencia imponía respeto. No era un invitado.
No era un empleado. No era un familiar. Era alguien que no debería estar allí, a menos que hubiera un asunto muy serio que tratar. Luciana, dijo Alejandro, mirándola con una mezcla de cansancio y firmeza. Necesito que vengas conmigo un momento. Ella tragó saliva, inquieta. ¿Pasa algo? Alejandro no respondió. Solo le hizo un gesto para que lo siguiera. El hombre del traje gris la miró con interés, como si ya hubiera escuchado hablar de ella. La llevaron hasta el estudio privado de Alejandro. Una habitación amplia, con estantes llenos de documentos, premios y fotografías familiares que parecían contar una historia distinta a la que realmente vivían. Alejandro cerró la puerta con llave. Luciana sintió que el silencio era demasiado pesado. Luciana, comenzó él, este es el licenciado Zamora. Es mi abogado personal desde hace años. El abogado inclinó la cabeza cordialmente. Buenas noches, señorita. Tengo entendido que usted presenció algo relacionado con documentos importantes. Luciana se tensó. ¿Alejandro le había contado? ¿O Camila había inventado otra mentira? Alejandro tomó aire profundamente. Necesito que me digas exactamente qué viste, dijo con un tono grave. No quiero suposiciones, no quiero interpretaciones. Quiero hechos. Luciana entrelazó las manos para no mostrar cómo temblaban. Vi a Camila con un sobre blanco, comenzó. Estaba nerviosa, llorando. Habló por teléfono con alguien. Dijo que enviaran algo para mostrárselo a usted. Después mencionó que ese bebé no podía arruinarlo todo. El abogado frunció el ceño. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Algo más?, preguntó él, sin apartar la mirada de Luciana. Había una libreta abierta en el escritorio, continuó ella. Tenía la palabra ADN anotada. Alejandro cerró los ojos por un instante, como si acabara de recibir un golpe. El abogado tomó una carpeta del portafolio y la colocó sobre la mesa. Muy bien, dijo Zamora. Entonces es oficial. Intentaron adelantarse a esto. ¿A qué exactamente?, preguntó Luciana, confundida. Alejandro la miró con una sinceridad que nunca antes le había mostrado. Luciana, hace 2 semanas recibí una carta anónima. Alguien decía que Matías podría no ser mi hijo biológico. El suelo pareció moverse bajo los pies de Luciana. Eso es imposible, respondió ella automáticamente. Señor, usted y su exesposa. Pero se detuvo. No era su lugar hablar de lo que no sabía. Alejandro continuó. Le pedí al abogado que iniciara un proceso legal para verificar si la carta era real o solo un intento de extorsión. Pero antes de que pudiéramos avanzar, Camila se enteró. Y si ella está moviendo documentos, entonces no sabemos si los resultados que recibe son verdaderos o están manipulados. El abogado intervino. Camila tenía acceso a laboratorios privados por medio de su familia. Si ella quiso alterar pruebas, puede hacerlo sin dejar rastro. Luciana sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. ¿Pero por qué haría algo así?, preguntó ella. ¿Qué gana? Alejandro se apoyó en el escritorio, la voz tensa. Camila quiere asegurar su futuro conmigo. Y si Matías no fuera mi hijo, yo quedaría vulnerable, emocionalmente y legalmente. Ella podría presentarse como la única mujer confiable a mi lado. Luciana negó con la cabeza, incrédula. Pero eso es monstruoso. Jugar con la identidad de un bebé. Alejandro la miró con una intensidad que la dejó sin palabras. Por eso te llamé. Porque tú eres la única que ha demostrado amar a Matías sin pedir nada a cambio. Y porque él te necesita, aunque no entiendo por qué. Luciana bajó la mirada, sintiendo como su corazón latía demasiado rápido. El abogado abrió la carpeta sobre la mesa. Aquí están los documentos del laboratorio con el que trabajamos oficialmente. Los resultados reales llegarán mañana en la mañana. Pero tememos que Camila intente reemplazarlos esta misma noche. Alejandro se volvió hacia Luciana. Necesito tu ayuda. Ella sintió un nudo en la garganta. ¿Qué necesita que haga? Él dio un paso hacia ella, lo bastante cerca para que pudiera sentir su respiración. Que no deje solo a Matías ni un segundo, dijo, con una seriedad que helaba la piel. Y que me alerte si Camila intenta acercarse a él. Luciana se quedó inmóvil. ¿Está diciendo que cree que ella podría hacerle daño? Alejandro desvió la mirada, como si esa idea lo atormentara. No quiero pensarlo. Pero alguien que manipula pruebas de ADN es capaz de cualquier cosa. El silencio se volvió insoportable. Luciana asintió con determinación. Haré lo que sea necesario para protegerlo. Alejandro la observó con una mezcla de gratitud y culpa.
Luciana. Su voz sonó quebrada. Lamento haberte despedido. Fue un error. No sabía lo que estaba pasando. No sabía en quién confiar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Luciana sintió un golpe en el pecho. No esperaba escuchar eso. No de él. Ahora solo quiero una cosa, agregó Alejandro. La verdad. El abogado intervino. Y la verdad llegará mañana. Pero esta noche es la más peligrosa. Luciana lo entendió sin necesidad de más explicaciones. Esa noche sería decisiva. Esa noche Camila no podía ganar. Esa noche, Matías corría más peligro del que todos imaginaban. Luciana tomó aire profundamente, sintiendo un extraño coraje dentro de ella. No se preocupe, señor Alejandro, dijo con firmeza. Nadie tocará al niño mientras yo esté aquí. En ese momento, un grito resonó en el pasillo. Un grito agudo. Un grito de mujer. Un grito de desesperación. Los tres se pusieron de pie de inmediato. Alejandro salió primero, corriendo. Luciana y el abogado lo siguieron sin preguntar. Cuando llegaron al pasillo principal, vieron a Camila arrodillada, temblando, con la cara descompuesta. A su lado, había pedazos de vidrio en el suelo. Pero eso no era lo importante. Lo importante era lo que Camila repetía una y otra vez, con la voz rota. ¿Se lo llevaron? Se llevaron al bebé. Matías no está. Luciana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La noche apenas acababa de comenzar. Y el peligro que temían, ya estaba dentro de la casa. Déjame un like, suscríbete y comenta desde donde estás viendo este video. Quiero leerte. El pasillo entero se convirtió en un torbellino de caos. Invitados que aún seguían en la fiesta empezaron a salir de las habitaciones, algunos confundidos, otros alarmados por los gritos de Camila. Alejandro, con el rostro completamente desencajado, intentaba obtener respuestas mientras su corazón golpeaba su pecho como un martillo. Luciana fue la primera en moverse. ¿La habitación?, exclamó, corriendo hacia el cuarto de huéspedes donde Matías había estado durmiendo. Alejandro la siguió como si su vida dependiera de ello. Cuando abrieron la puerta, el aire adentro estaba helado, más frío que el resto de la casa. La ventana estaba entreabierta, moviéndose con el viento nocturno. La cuna pequeña seguía allí, intacta, pero vacía. La sabanita donde Matías debía estar tenía una arruga extraña, como si alguien la hubiera tocado a toda prisa. Luciana llevó una mano a su boca para evitar gritar. Alejandro, pálido como el mármol, se acercó a la ventana. La abrió por completo y miró hacia los jardines. La mansión tenía guardias, cámaras, rejas altas, nadie debería poder entrar o salir sin ser visto. Nadie. Esto no puede estar pasando, murmuró él, la voz rota. El licenciado Zamora llegó unos segundos después. Ya llamé a seguridad. Cerraron los accesos, dijo con rapidez. Nadie entra ni sale. Vamos a revisar las cámaras ahora mismo. Luciana sintió que el estómago se le retorcía. ¿Y si fue alguien de adentro?, preguntó, con el corazón encogido. Alejandro se giró hacia ella, y por un instante, sus ojos reflejaron un miedo tan profundo que Luciana quiso abrazarlo. No lo sé, respondió. Pero lo vamos a averiguar. Una casa llena de sospechas. Mientras se movilizaban hacia la sala de seguridad, Camila siguió gritando en el pasillo, fingiendo, o no, un pánico casi teatral. Yo no fui. Sollozaba. Yo no toqué al niño. Se los juro. Luciana la observó. Había visto miedo real antes, miedo de verdad, de ese que paraliza. Lo que veía ahora, era distinto. Camila estaba actuando, exagerando, llorando demasiado, como si intentara ser inocente antes de que alguien la acusara. Pero aún así, ¿habría sido capaz de algo tan extremo? ¿Robarse a un bebé? No lo sabía. No confiaba en ella. Pero tampoco podía descartar que hubiera otro culpable. En la sala de seguridad, un cuarto pequeño lleno de pantallas, cables y equipos, 2 guardias revisaban frenéticamente los monitores. Retrocedan 2 horas, ordenó Alejandro, con la voz firme pero cargada de tensión. Revisen cada acceso. Revisen el pasillo del cuarto de huéspedes. Quiero ver quién entró y quién salió. Las imágenes comenzaron a avanzar. Primero, invitados borrachos caminando sin rumbo. Luego, personal limpiando. Después, el pasillo vacío. Hasta que una figura apareció. Una silueta encapuchada, caminando con un bebé en brazos. El guardia hizo una pausa. El silencio dentro de la sala se volvió insoportable.
Aumenta la resolución, pidió el abogado, acercándose a la pantalla. La cámara ajustó la imagen. Pero la figura había cubierto el rostro. Todo lo que se veía era la forma del cuerpo y que llevaba una sudadera negra. ¿A qué hora fue esto?, preguntó Alejandro, con un hilo de voz. Hace 30 minutos, señor, respondió el guardia, nervioso. ¿Qué ruta tomó?, insistió Alejandro. Salió por la ventana lateral del pasillo oeste. No pasó por las entradas principales. Luciana se quedó inmóvil. La ventana lateral daba hacia una zona del jardín donde normalmente no había guardias a esa hora. Demasiada coincidencia. Demasiada precisión. Demasiada frialdad. Amplía la parte donde camina, pidió ella, acercándose al monitor. Quiero ver si sostiene al bebé con la izquierda o la derecha. Todos la miraron, sorprendidos. Pero el guardia obedeció. La figura sostenía a Matías con el brazo izquierdo. El bebé no se movía. Parecía dormido, o inconsciente. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estás buscando?, preguntó Alejandro. Cualquiera puede disfrazarse, respondió ella. Pero los hábitos del cuerpo no mienten. Camila siempre carga a Matías con la izquierda. Usted, con la derecha. Yo también. Alejandro frunció el ceño. ¿Estás insinuando que fue Camila?, Luciana negó con calma. Estoy diciendo que puede ser cualquiera que conozca al niño lo suficiente para saber cómo sostenerlo, para que no llore. Sus ojos se detuvieron en la pantalla. Mira esto. La figura encapuchada le daba palmaditas suaves en la espalda al bebé. El tipo de palmaditas que solo alguien con práctica podía hacer. Esto no fue obra de un desconocido, concluyó Luciana. Quien se llevó a Matías sabía exactamente cómo calmarlo. Alejandro apretó los dientes, desesperado. Pero no tiene sentido. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Qué busca? El abogado, con un gesto grave, abrió un sobre que llevaba desde antes. Señor, creo que ya es hora de que vea esto. Alejandro tomó el sobre y sacó los documentos. Su rostro cambió lentamente, pasando de confusión a incredulidad y después a rabia pura. Luciana lo observó, inquieta. ¿Qué dicen los documentos?, preguntó ella. Pero Alejandro no respondió. Apretó los papeles, respiró profundo y salió de la sala a grandes pasos. Luciana lo siguió sin pensarlo. El rumbo hasta el estudio. Cuando entraron al estudio, Alejandro tiró los documentos sobre el escritorio. Luciana los tomó con cuidado. Y lo que leyó la dejó helada. Prueba de paternidad resultado. Negativo. Matías no era hijo de Alejandro. No lo era. Eso decían los documentos. Pero, ¿eran reales? Eso es lo que querían que creyera, dijo Alejandro con una voz llena de furia contenida. Pero estos resultados no son del laboratorio oficial. Zamora dice que fueron enviados desde una dirección desconocida. Luciana sintió que su cabeza daba vueltas. ¿Cree que Camila lo usó para manipularlo? Alejandro apretó el puño. Si quiere que piense que Matías no es mi hijo, tendría sentido, pero robar al bebé va más allá de cualquier plan. Esto ya es criminal. Luciana se acercó. ¿Y si Camila no es la responsable? ¿Y si alguien más tenía acceso a esa información? Alejandro levantó la vista, alarmado. ¿Quién? Luciana respiró hondo. ¿Su exesposa? Alejandro quedó inmóvil. La idea era aterradora. Pero no imposible. Ella, balbuceó. Ella me dijo una vez que si yo no podía darle el hijo perfecto, no merecía tener uno. Pero pensé que era solo una frase en medio de una discusión. ¿Y si no lo era?, preguntó Luciana, sintiendo el frío de la verdad acercarse. ¿Y si ella envió la carta anónima? ¿Y si quiere recuperar al niño a como de lugar? ¿Y si piensa que usted no es el padre, pero aún así quiere tener a Matías bajo su control? Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro. Ella vive a 2 horas de aquí. No tendría tiempo, se detuvo de golpe. A menos que no haya venido en persona. Los ojos de Luciana se abrieron. ¿Un cómplice? Alejandro asintió con el ceño fruncido. Podría haber enviado a alguien de su confianza. Alguien que supiera moverse en la casa. Alguien que... Se quedó en silencio. Luciana lo miró fijamente. ¿Qué pasa?, preguntó. Alejandro cerró los ojos. Hay alguien que no hemos considerado. ¿Quién?, insistió ella. Él abrió los ojos lentamente. Mi medio hermano. Luciana sintió un escalofrío. ¿Él mismo que no vino a la fiesta? Alejandro asintió. Samuel. Él cree que todo lo que tengo debería ser suyo.
Me odia desde que heredé la empresa. Y, hizo una pausa dolorosa. Es uno de los pocos que sabía sobre la carta anónima. La verdad cayó sobre ambos como un balde de agua helada. Pero, Luciana habló con cautela. ¿Él conoce a Matías lo suficiente como para cargarlo sin que llore? Alejandro no respondió. Y ese silencio fue más aterrador que cualquier palabra. El teléfono que cambió todo. Justo cuando iban a salir del estudio para revisar más cámaras, el teléfono personal de Alejandro vibró sobre el escritorio. Un mensaje nuevo. Un número desconocido. Alejandro lo abrió con manos temblorosas. Luciana se acercó para leer. Solo decía: si quieres volver a ver al niño, no llames a la policía. Luciana sintió que el mundo se detuvo. El aire se volvió irrespirable. Alejandro apretó el teléfono. Y en ese instante, llegó un segundo mensaje. Una foto. Matías. Con los ojos cerrados. Envuelto en una manta oscura. En un lugar desconocido. Y debajo, un texto corto, que heló la sangre de ambos. Él sabe la verdad. Y tú también la sabrás en cuanto llegue la mañana. Luciana sintió lágrimas quemarle los ojos. Alejandro se desplomó en una silla, respirando agitado. La noche no solo se había tragado a Matías. También se había tragado la seguridad, la confianza y toda la verdad que aún no conocían. Y lo peor, era que aquello recién comenzaba. ¿Te está gustando la historia? ¿Quién crees que realmente está detrás del secuestro? ¿Camila, la exesposa, Samuel, o alguien más? Déjame un like, suscríbete y comenta desde donde estás viendo este video. Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá. Quiero leerte. La madrugada cayó como un velo pesado sobre la mansión Aguilar. Las luces seguían encendidas, pero el brillo ya no era de fiesta, era de desesperación. Guardias corrían de un lado a otro, el abogado Zamora daba órdenes rápidas por teléfono, y los invitados que aún quedaban habían sido reunidos en el salón principal para ser interrogados. Pero Alejandro y Luciana estaban encerrados en el estudio, aún con la imagen de Matías en la pantalla del teléfono, esa foto cruel que había congelado el mundo entero. Cada sombra parecía un presagio. Cada sonido, una amenaza. Luciana estaba sentada en el borde del escritorio, con los brazos cruzados, respirando hondo para no romperse. Alejandro, en cambio, caminaba sin rumbo, con el teléfono en la mano, releyendo los mensajes una y otra vez. No tiene sentido, murmuró él, por 10ª vez. Esto es personal. Demasiado personal. Luciana lo observó, tratando de mantener la calma. Alejandro, si es Samuel, ¿qué gana con esto? ¿Dinero? ¿Venganza? Alejandro negó con la cabeza. Samuel nunca ha querido dinero. Él quiere verme sufrir. Siempre lo quiso. Luciana entrecerró los ojos. ¿Y tu exesposa? Alejandro hizo una mueca amarga. Ella sí haría algo así por control. Siempre quiso manejar cada aspecto de mi vida. Pero robar a un bebé, se llevó la mano al rostro. No sé si llegaría tan lejos. ¿Y Camila? Preguntó Luciana, con cautela. Alejandro apretó los dientes. Camila no tiene recursos, ni contactos, ni inteligencia logística para esto. Podrá ser impulsiva, manipuladora, pero no una criminal organizada. Luciana se levantó. Entonces hay alguien más. Alguien que se mueve entre los muros de tu casa sin ser visto, alguien que te conoce demasiado bien. Alejandro frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Luciana respiró profundo. Alguien dentro de tu propia familia. El pasado que vuelve a morder. Cuando Luciana dijo familia, Alejandro sintió un escalofrío. Se dejó caer en la silla, como si algo lo hubiera golpeado. Hay algo que no te he contado, dijo él, finalmente. Luciana se acercó, preocupada. ¿Qué cosa? Alejandro deslizó la mirada por la habitación, asegurándose de que nadie más escuchara. Cuando mi padre murió, dejó una carta. Una carta que solo yo leí, y que siempre temí que se volviera realidad. Luciana sintió que el aire se congelaba. ¿Qué decía la carta? Alejandro tragó saliva. Decía que uno de los nuestros no es lo que parece. Una frase ridícula, poética, como si fuera el fragmento de un testamento literario. Pero al final, agregó una advertencia más concreta. Cuidado con aquel que te sonríe más cuando pierdes. Luciana sintió un golpe en el pecho. ¿Te refieres a Samuel? Alejandro cerró los ojos un instante. Él siempre fue así. Cuando algo malo me pasaba, él aparecía, sonriente, dándome palmadas como si celebrara mi desgracia.
Yo pensaba que era envidia o simple arrogancia. Pero ahora crees que él puede estar detrás del secuestro, concluyó Luciana. Alejandro abrió los ojos, con una mirada llena de angustia. Pero hay algo más perturbador. Samuel desapareció hace 3 meses. Me envió un mensaje corto diciendo que necesitaba poner en marcha un plan. Nunca me dijo cuál. Lo ignoré, ahora creo que fue un error. Luciana sintió un escalofrío. Si él planificó esto durante meses, si sabía cómo funcionan las cámaras, cómo se mueven los guardias, entonces es mucho peor de lo que pensábamos. El nuevo mensaje. En ese momento, el teléfono vibró de nuevo. Alejandro y Luciana se miraron, tensos. Un nuevo mensaje entró. Era del mismo número desconocido. Te queda poco tiempo. Si quieres a tu hijo, no hagas tonterías. Luciana se acercó más a la pantalla. Pide algo. Los secuestradores siempre piden algo. Pero todavía no había ninguna instrucción. Alejandro respiró hondo. Tal vez están esperando a que entre en pánico. Ya entraste, dijo Luciana, con honestidad suave. Pero antes de que él respondiera, llegó un tercer mensaje. Esta vez, un audio. Alejandro tembló al presionar el botón. La voz que salió era distorsionada, grave, pero clara. Solo uno de ustedes merece al niño. Y no es su padre. Luciana sintió la piel erizarse. Alejandro apretó el teléfono contra la mesa. Basta. Díganme qué quieren. ¿Qué buscan? Gritó, fuera de sí. El teléfono vibró una última vez. La verdad. El llanto en la pared. Justo cuando Alejandro iba a lanzar el teléfono al suelo, se escuchó algo en la pared del estudio. Un ruido suave. Un sollozo. Un gemido pequeño. Luciana se tensó. ¿Escuchaste eso? Alejandro levantó la cabeza lentamente. El sonido volvió. Un pequeño apagado, como si viniera desde dentro de la estructura. Luciana se acercó a la pared lateral, la que estaba detrás de la gran estantería de madera. Apegó la oreja. Y escuchó claramente el llanto de un bebé. Alejandro, susurró ella, temblando. Creo que Matías está aquí dentro. Alejandro corrió hacia la pared. Eso es imposible. La revisé yo mismo cuando compré la mansión. Luciana deslizó la mano por el panel de madera hasta sentir una parte más fría que el resto. Hay un espacio hueco aquí. Un compartimiento, una habitación secreta, algo. Alejandro retrocedió un paso. Mi padre, él me dijo una vez que en esta casa, nada es lo que parece. Yo pensé que hablaba de las personas. Pero, ¿y si también hablaba de la casa? Luciana empujó un punto cerca del borde inferior de la estantería. Un clic. Un mecanismo antiguo se activó. La estantería se movió, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para revelar una grieta detrás. Y entonces, el llanto se escuchó más fuerte. Alejandro quedó paralizado. Matías, gritó, empujando la estantería con fuerza. Pero la puerta secreta estaba trabada desde dentro. Luciana lo tomó del brazo. Alguien lo puso ahí adentro para hacernos pensar que lo sacó de la casa. Nos están manipulando. Alejandro respiraba como si le faltara el aire. ¿Quién haría algo así? ¿Quién se arriesgaría a dejar a un bebé encerrado en un espacio sin ventilación? Luciana sintió el terror apoderarse de ella. Alguien que quiere que pierdas el control, susurró. Alguien que conoce esta casa mejor que tú. Alguien que sabía que ibas a revisar cámaras, guardias, accesos, mientras Matías estuvo a metros de distancia todo el tiempo. Alejandro apoyó la frente contra la puerta secreta. Mi hermano, murmuró, como si lo aceptara por primera vez. Samuel sabe todo sobre esta casa. Mi padre le daba acceso a los planos cuando éramos adolescentes. Él sabe de los compartimientos secretos, de los pasadizos, de las habitaciones ocultas. Luciana sintió un nudo en el estómago. Alejandro, él está jugando contigo. Pero antes de que pudieran procesar algo más, un sonido los sacudió. No venía del bebé, ni del pasadizo. Era un estruendo. Un golpe seco. En la puerta del estudio. Los dos se quedaron congelados. Otro golpe. Más fuerte. Y entonces, una voz del otro lado. Abraham. Encontramos a alguien herido en el jardín. Luciana y Alejandro se miraron. ¿Herido? Preguntó ella, alarmada. La puerta se abrió antes de que pudieran decidir. Un guardia, fuera de sí, casi sin aire, entró diciendo. Señor, encontramos a Samuel. Él está. Alejandro se acercó, tenso. ¿Él está qué?
El guardia tragó saliva. Está, inconsciente, tirado entre los rosales. Y sangrando. Luciana sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Entonces, ¿él no era el que se llevó al niño? Susurró, pálida. El guardia negó. No, señora. Samuel estaba atado. Alguien lo golpeó antes de dejarlo allí. Alejandro quedó sin aire. Luciana sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Entonces, ¿quién demonios estaba detrás de todo? La voz del bebé volvió a sonar desde la pared oculta. Suave. Débil. Pidiendo ayuda. Y la respuesta estaba en la mansión. En algún lugar. En alguien que aún no habían visto. ¿Te está gustando la historia? ¿Quién crees ahora que está detrás de todo, después de que Samuel apareció herido? Déjame un like, suscríbete y comenta desde donde estás viendo este video. México, Honduras, Perú, Colombia, Argentina. Quiero leerte. La noche había caído sobre la mansión Aguilar como un manto demasiado pesado, casi sofocante. En el exterior, las luces del jardín titilaban entre el viento, pero dentro de la casa reinaba un silencio tenso, como si todo el aire hubiera sido contenido por una fuerza invisible. Arturo había ordenado que nadie entrara a su despacho. Nadie. Ni siquiera Camila. Ni siquiera León. Pero ella sabía que algo estaba mal. Muy mal. Desde que había visto a Arturo salir apresurado después del descubrimiento de la foto, su mirada había cambiado. Ya no tenía ese control de hierro, esa frialdad que lo caracterizaba. Sus ojos estaban vacíos, o quizás demasiado llenos. De miedo. De culpa. De recuerdos que no quería tener. Camila había intentado no seguirlo, pero su instinto la devoraba por dentro. Había algo en esa foto, esa imagen de una mujer desconocida cargando al pequeño León, que había abierto una herida profunda en Arturo, una que él había escondido durante tiempo de mais. Y ahora esa herida sangraba. La casa dormía. Los guardias, distraídos por el cambio de turno, hablaban en voz baja en el pasillo principal. Las empleadas habían subido a sus cuartos. Incluso León, cansado por el llanto del día, dormía profundamente en brazos de Rosa. Pero Camila no podía descansar. No podía respirar. No sin saber. Se acercó lentamente al despacho de Arturo. La puerta estaba apenas entreabierta. Una rendija estrecha dejaba escapar un hilo de luz cálida, temblorosa, como si una vela vacilara dentro. Camila no necesitaba tocar la madera para sentir la tormenta del otro lado. Entró sin hacer ruido. Cuando la puerta crujió suavemente, Arturo levantó la cabeza. Estaba sentado frente a su escritorio, os cotovelos apoyados na madeira, as maos entrelacadas contra a boca, como se estuviese rezando, o implorando, por algo. El rostro, sin embargo, era el de un hombre destrozado. Te dije que no entraras, murmuró, sin fuerza. Señor Arturo, Camila dio un paso adelante, suave. No podía dormir. Usted tampoco. Él soltó un suspiro quebrado. Ella nunca lo había visto así. Arturo Aguilar, el hombre que nunca mostraba debilidad, parecía un edificio a punto de derrumbarse. No deberías estar aquí, repitió, pero ya no sonaba como una orden. Era más una súplica. Camila se acercó un poco más. Sobre el escritorio había cientos de papeles, fotografías, documentos viejos. Pero en medio de todo, como un corazón latiendo encima de un cadáver, estaba la foto que ella había encontrado por accidente. La mujer de la imagen sonreía. Tenía a León en brazos. Pero no era ella. No era ninguna empleada de la casa. Era alguien más, alguien que jamás se había mencionado. ¿Quién es ella?, preguntó Camila, con la voz temblorosa. El silencio cayó como un balde de agua helada. Arturo cerró los ojos. Suavemente. Dolorosamente. Mi esposa, respondió, por fin. Oh, lo que quedaba de ella. El mundo se detuvo. Camila sintió el golpe en el pecho. ¿Su esposa? Pero todos decían que estaba muerta desde antes de que León naciera. Arturo abrió los ojos, rojos como brasas apagadas, y negó con la cabeza. No estaba muerta, Camila. No entonces. No cuando León nació. ¿Entonces? Fue internada, susurró él. Contra su voluntad. Camila retrocedió un paso, como si el piso se hubiera sacudido debajo de sus pies. ¿Internada? ¿Por qué? Porque estaba enferma, dijo Arturo, pero su voz era de alguien que no creía sus propias palabras. Eso fue lo que me hicieron creer. Eso fue lo que me obligaron a aceptar. Camila frunció el ceño. ¿Quién? Mi madre, respondió él, en un hilo de voz.
Y los médicos que ella pagó. Todos. Absolutamente todos. Un silencio espeso llenó el despacho. Arturo se levantó, caminando hacia la ventana. Se apoyó en el vidrio, respirando rápido, como si llevar ese peso durante años finalmente estuviera cobrando su precio. Ella estaba embarazada. Esperábamos a León. Y mi madre nunca la aceptó. Decía que no era una mujer digna de nuestra familia. Que era pobre, que no tenía linaje, que solo buscaba nuestro dinero. Peor aún, su voz se quebró. Decía que estaba desequilibrada. Camila apretó los labios. Algo en la historia no le encajaba. Señor, yo no entiendo. Si su esposa estaba viva, ¿por qué no estaba con su hijo? Porque, Arturo tragó saliva, me hicieron creer que estaba peligrosa. Que podía lastimar al bebé. Que su mente estaba destruida. Mi madre contrató especialistas para convencerme de que era mejor separarlos hasta que ella mejorara. Camila sintió un frío terrible recorrerla. ¿Y ella, nunca mejoró? Nunca salió del hospital, susurró Arturo, porque nunca estuvo enferma. Camila llevó una mano a la boca. Era monstruoso. Inhumano. Señor, Arturo, yo, él tembló, como si confesárselo estuviera desarmando por dentro. No lo supe hasta hace 3 meses. Cuando encontré documentos que no debía. Cuando me di cuenta de que todas las asignaturas habían sido falsificadas. Incluso la mina. El corazón de Camila se detuvo. Arturo continuó, mirando al vacío. Mi madre quería a León como su proyecto personal. Quería moldearlo, formarlo, controlarlo. Y pensó que la madre biológica estorbaba. Que yo mismo no debía tener voz. Y yo fui un cobarde. No lo vi. No lo quise ver. Camila sintió un nudo enorme en la garganta. Ese hombre que el mundo veía como un gigante, ahora era solo un ser humano quebrantado. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Camila con suavidad. Arturo cerró los ojos. Murió. Hace 2 meses, susurró él. Y nadie me avisó. La habitación entera pareció helarse. Camila se quedó sin aire. ¿Señor? No. Solo supe cuando recibí un correo anónimo, con esa foto, dijo, señalando la imagen, y un mensaje que decía, no todo está enterrado. Camila sintió un escalofrío subir por su columna. ¿Un correo anónimo? ¿Quién lo envió? No lo sé. Pero quien fuera, sabía todo. Absolutamente todo. Camila respiró hondo. Algo faltaba. Algo no encajaba. ¿Y qué tiene que ver todo esto con León?, preguntó. Él siempre llora con todos, menos conmigo. ¿Qué relación tiene? Arturo miró la foto. Luego miró a Camila. Y en ese momento, ella vio algo que nunca había visto en sus ojos. Miedo. No a ella. No al pasado. Sino a la verdad. Porque tú, dijo suavemente. Tú te pareces a ella. El corazón de Camila dio un salto. ¿Qué? No físicamente, aclaró Arturo. Pero tu forma de cargarlo. Tu forma de sostenerlo. Tu forma de cantarle. Tu forma de protegerlo. Tu voz. Tus gestos. Él reconoce algo en ti, algo que perdió. Camila sintió los ojos arder. Entonces, ¿usted cree que? Creo, dijo Arturo, con un susurro firme, que tú eres lo más cercano a su madre que León volverá a tener. Camila se llevó una mano al pecho. Las lágrimas amenazaban con caer. Pero antes de que pudiera responder, algo inesperado ocurrió. Un golpe seco en la puerta. Camila y Arturo se miraron, tensos. Otro golpe. Más fuerte. Señor Aguilar, dijo una voz masculina detrás de la madera. Encontramos algo, en las cámaras de seguridad. Algo que usted necesita ver. Ahora mismo. Arturo frunció el ceño. ¿Qué cosa? No puedo explicarlo. Solo, venga. El corazón de Camila empezó a correr. Arturo abrió la puerta. El guardia tenía el rostro blanco, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué está pasando?, exigió Arturo. Señor, el guardia tragó saliva. ¿Hay alguien en el jardín? ¿Una mujer? ¿Una intrusa? No, señor. Es la mujer de la foto. El mundo se detuvo. Camila sintió que las piernas le fallaban. Arturo quedó inmóvil, pálido, como una estatua rota. Eso no es posible, susurró él. Señor, dijo el guardia, tembloroso. Está viva. Y está pidiendo hablar con usted, y con la empleada. Camila sintió un escalofrío que heló su sangre. La noche
apenas estaba comenzando. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que pasará ahora que la mujer muerta apareció en el jardín? Déjame un like, suscríbete y comenta desde qué país estás viendo este video. El jardín de la mansión Aguilar estaba sumido en una penumbra casi sobrenatural. La luz de la luna apenas iluminaba los senderos, y las sombras de los árboles se estiraban como dedos oscuros que parecían tocar cada rincón de la casa. Camila y Alejandro avanzaron con cautela, siguiendo al guardia que les había señalado la presencia de la mujer misteriosa. Cada paso que daban aumentaba el latido de sus corazones, como si el propio aire estuviera lleno de advertencias silenciosas. Allí, entre los rosales y la fuente central, estaba ella. La mujer de la foto. Vistiendo un abrigo gris que se ceñía a su figura, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, parecía emerger de la noche misma. Sus ojos brillaban con una mezcla de urgencia, tristeza y determinación. Y en sus brazos sostenía a un león que, milagrosamente, estaba calmado, dormido, ajeno a todo el drama que lo rodeaba. «Alejandro», gritó la mujer con una voz que atravesó el jardín. «Tengo que hablar con usted y con ella ahora». Camila dio un paso adelante, incapaz de contener la sorpresa. Su rostro se congeló al reconocer los rasgos de la mujer. Había algo en ella que no solo le resultaba familiar, había algo que despertaba un recuerdo lejano, como un eco que resonaba desde el fondo de su memoria. Yo no entiendo», dijo Camila, la voz apenas audible. Usted está viva». La mujer asintió, con una expresión cargada de culpa y miedo. «Sí, estoy viva. Y he venido a decirles toda la verdad. Antes de que sea demasiado tarde». Alejandro permaneció inmóvil, con los ojos fijos en ella, como intentando descifrar si estaba frente a un fantasma o a la realidad más aterradora de su vida. «Explique todo», dijo finalmente, la voz tensa. «¿Por qué fingieron mi muerte? ¿Por qué dejaron que mi hijo creciera sin su madre?». La mujer respiró profundo, colocando a León cuidadosamente sobre una manta que había llevado consigo. Luego, con la mirada baja, comenzó a relatar lo que parecía una historia imposible, pero que en el fondo tenía sentido con cada detalle que había surgido hasta ahora. «Cuando supe que estaba embarazada», dijo, «todo se volvió un caos. Su familia, tu madre, Alejandro, no podía permitir que tuviera a su hijo. Dijeron que estaba enferma, que mi salud mental era frágil, y me llevaron a un lugar donde nadie podía encontrarme». Camila tragó saliva. Todo encajaba con los fragmentos de información que había escuchado de Arturo y con la historia del hospital falso. «Y después», continuó la mujer. «Después, mientras estaba bajo su vigilancia, supe que si quería que León sobreviviera y tuviera una vida normal, debía desaparecer. Huir. Fingir mi muerte. Nadie debía saber que estaba viva». Alejandro cerró los ojos, recordando cada mensaje, cada documento, cada manipulación que había sentido durante meses. Ahora entendía la magnitud de la traición y la manipulación que su familia había orquestado. «Pero», preguntó Camila, con cautela. «¿Por qué ahora? ¿Por qué aparece después de tanto tiempo?». La mujer suspiró, mientras un temblor recorrió sus hombros. «Porque alguien más está involucrado. No fue solo mi madre. No fue solo Samuel. Hay una tercera persona que ha estado moviendo los hilos desde las sombras. Una persona que sabía que yo estaba viva y que podía usar a León para sus propios fines». Alejandro frunció el ceño, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Quién?», exigió, con el corazón golpeando contra su pecho. La mujer levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas y determinación. «Es alguien que trabaja dentro de la casa. Alguien que nadie sospecharía. Alguien que tiene acceso a todos los rincones y secretos de esta mansión». Camila tragó saliva. Sabía que no podía ser Camila misma, ni Samuel, ni siquiera la exesposa. Entonces, ¿quién más quedaba? Antes de que Alejandro pudiera responder, un ruido seco los hizo girar. Desde la oscuridad del jardín, una sombra se movió rápidamente hacia ellos. La mujer levantó una mano, con los ojos llenos de miedo. «Rápido. Llévenlo a un lugar seguro», gritó, señalando a León. Camila tomó al bebé, sosteniéndolo cerca, mientras Alejandro intentaba bloquear cualquier posible amenaza. La sombra se acercaba con pasos sigilosos, casi silenciosos, pero la tensión era palpable. «No permitas que lo toquen», gritó Alejandro, mientras corrían hacia el interior de la casa. «Camila, corre con León». Una vez dentro, cerraron la puerta con llave y respiraron aliviados por unos segundos. Pero sabían que el peligro no había terminado. «Debemos descubrir quién está detrás de todo esto»,
dijo la mujer, con firmeza. Y rápido. Porque si no, León no estará seguro ni un minuto más. Alejandro se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. Su hijo había estado en peligro desde el primer día, manipulado, utilizado y separado de su madre biológica por personas que él confiaba. Ahora, con la mujer viva frente a ellos, la verdad empezaba a salir a la luz, pero también lo hacía la tensión y el miedo de enfrentar todo lo que habían ignorado durante tanto tiempo. Tenemos que revisar las cámaras de seguridad, dijo Camila, finalmente. Debemos encontrar pruebas. Debemos saber quién entró y salió del jardín mientras tú estabas escondida. La mujer asintió, y juntos comenzaron a revisar cada pantalla, cada grabación, cada sombra que aparecía en las imágenes. Cada segundo contaba. Cada movimiento podría ser la clave para descubrir al culpable. Y entonces lo vieron. Una figura que hasta ahora había permanecido oculta. Moviéndose con precisión, con pasos calculados, acercándose a la habitación de León mientras la casa estaba distraída. Una figura que nadie había notado, ni los guardias, ni Samuel, ni nadie. Murmuró la mujer. Es alguien que siempre estuvo dentro de la mansión. Camila tragó saliva, reconociendo al instante la silueta. No puede ser. Dijo, con la voz temblorosa. Alejandro y la mujer la miraron. Sí, continuó Camila. Es el mayordomo. Siempre estuvo cerca de todos, siempre observando, siempre informado. Nunca sospechamos, hasta ahora. La mujer suspiró, con los ojos llenos de comprensión y miedo. Eso explica todo, dijo. Él sabía de mis movimientos, de los mensajes, de cada plan para mantener a León seguro. Él manipuló todo desde adentro. Alejandro apretó los puños, sintiendo la rabia arder en su pecho. Entonces, todo este tiempo, la amenaza no estaba fuera, estaba aquí, dentro de la casa. Todo este tiempo, confiábamos en la persona equivocada. Camila asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Debemos enfrentarlo, dijo. Debemos descubrir por qué hizo todo esto y asegurarnos de que nunca más pueda acercarse a León. Pero justo cuando pensaban que podían planear el siguiente paso, un sonido los hizo girar. La puerta principal de la mansión se abrió de golpe, y una voz familiar, oscura y autoritaria resonó en todo el vestíbulo. Así que finalmente lo descubrieron. Los tres se quedaron paralizados. La noche aún no había terminado. Y la verdad, esa verdad que parecía sangrar en silencio, apenas estaba a punto de desatar todo su caos. ¿Te está gustando la historia? ¿Quién crees que manipuló todo desde dentro de la casa, y qué hará el mayordomo con León ahora que lo saben? Déjame un like, suscríbete y comenta desde qué país estás viendo este video. ¿Chile, Perú, México, Argentina? Quiero leerte. La mansión Aguilar estaba sumida en un silencio tenso, casi eléctrico. Cada sombra parecía moverse por sí sola, y el aire estaba cargado de la mezcla de miedo, rabia y desesperación que recorría a los protagonistas. Camila sostenía a León en brazos, como si cada latido del bebé marcara el ritmo de su propia vida. Alejandro estaba junto a ella, con el rostro pálido pero decidido, listo para enfrentar lo que fuera necesario. La mujer misteriosa, la madre biológica de León, permanecía a un lado, observando con una determinación fría, pero con los ojos llenos de lágrimas. El mayordomo, la figura que había estado manipulando todo desde la sombra, apareció en el vestíbulo. Sus pasos eran lentos, calculados, y su sonrisa contenía un aire de triunfo. Sabía que tenía el control, al menos hasta ahora. Así que finalmente me encontraron, dijo con una voz grave, que resonó en todo el hall. Pero no se confundan, todo lo que hice, lo hice por el bienestar de esta casa, y de este niño. Alejandro dio un paso adelante, su voz firme pero cargada de rabia. Basta de mentiras. Sabemos todo. Sabemos que tú has estado manipulando a todos, jugando con la vida de mi hijo y con la nuestra. El mayordomo esbozó una sonrisa irónica. ¿Saben todo? ¿De verdad creen que lo saben todo? Dijo, mientras un brillo siniestro cruzaba sus ojos. El niño es la clave de todo, y ustedes recién ahora comprenden el alcance de mis acciones. Camila apretó a León contra su pecho, sintiendo su pequeño corazón latir fuerte. Cada segundo parecía eternidad. ¿Qué quieres de él?, preguntó Camila, con voz temblorosa. ¿Por qué hacerle daño a un bebé inocente? El mayordomo se encogió de hombros. No es daño. Es control. León es el heredero, la continuidad de esta familia.
Si no lo manejan correctamente, si no se le enseña a obedecer y respetar las reglas de esta casa, todo lo que representa se perderá. La mujer de León dio un paso adelante, con los ojos llenos de furia y determinación. Basta. Él es un niño. No un proyecto de control. No puedes manipular su vida para tu propio beneficio. El mayordomo la miró con desprecio. ¿Y tú? Dijo señalándola, que fingiste estar muerta y desapareciste durante años. ¿Crees que puedes decidir por él ahora? Alejandro sintió como su sangre hervía. La tensión alcanzaba su punto máximo. Sabía que cualquier movimiento podía desencadenar un desastre, pero también sabía que no podía retroceder. Cada paso que había dado hasta ahora lo había preparado para este enfrentamiento final. No permitiré que lastimes a mi hijo, gritó Alejandro, avanzando hacia él con determinación. El mayordomo dio un paso atrás, evaluando la situación, pero no retrocedió lo suficiente. Camila y la madre biológica de León se situaron a los lados de Alejandro, formando un frente unido. La noche estaba cargada de tensión, y el silencio parecía desgarrar los tímpanos. De repente, un ruido metálico resonó detrás del mayordomo. Una puerta lateral se abrió, y los guardias entraron, bloqueando cualquier posible escape. La ventaja estaba a favor de Alejandro y su grupo, pero todavía quedaba la incertidumbre. ¿Qué haría el mayordomo ahora que había sido acorralado? No pueden detenerme, gritó, intentando avanzar hacia un pasillo alternativo para escapar. Este niño es mi responsabilidad. Alejandro reaccionó con rapidez, bloqueando su camino. No, nunca más. Ni un solo segundo más pondrás en peligro a León. El mayordomo, atrapado y frustrado, lanzó un grito que resonó en toda la mansión, como un lamento de alguien que había perdido todo su poder. Alejandro, Camila y la madre de León lo rodearon mientras los guardias aseguraban que no pudiera moverse. El silencio regresó, pesado pero liberador. Cada respiración era un recordatorio de la victoria momentánea. León, ajeno a todo el caos, dormía plácidamente en los brazos de Camila. Está a salvo, susurró ella, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Está finalmente a salvo. Alejandro la abrazó, sintiendo el alivio mezclarse con la emoción y la tensión acumulada. Sabía que la batalla no había terminado del todo, pero que aquel momento marcaba un triunfo crucial. La mujer biológica de León se acercó, tomando la mano de Alejandro. Gracias por mantenerlo a salvo, dijo con voz firme. No sabes cuánto significa esto. Él asintió, con la mirada fija en León. Ahora debemos asegurarnos de que nadie más pueda ponerlo en peligro. Esta mansión no puede volver a ser un lugar donde se manipule la vida de un niño. Camila miró a Alejandro y a la mujer de León, sintiendo una conexión profunda que había surgido entre ellos durante la crisis. La verdad había sido revelada, y con ella, la fuerza para proteger a León de cualquier amenaza futura. En los días siguientes, el mayordomo fue arrestado, Samuel fue liberado y aclaró su implicación, y la exesposa de Alejandro comenzó a enfrentar las consecuencias de sus manipulaciones. La mansión volvió a ser un lugar de tranquilidad, aunque las cicatrices del pasado seguirían presentes en la memoria de todos. León, el niño que había sido objeto de tantas mentiras y planes oscuros, finalmente pudo sonreír sin miedo. La risa de su inocencia resonó en cada rincón de la casa, recordando a todos que la verdad, aunque tardía, siempre prevalece. Camila lo sostuvo cerca, acariciando su cabecita, mientras Alejandro los observaba con orgullo y gratitud. La historia había sido dolorosa, llena de secretos y traiciones, pero también había demostrado la fuerza del amor, la valentía y la unión familiar. La mujer biológica de León, con el corazón aliviado, se acercó a ellos. Ahora sabemos que el futuro de León está en buenas manos, dijo. Y que, pase lo que pase, siempre habrá alguien que lo proteja. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, iluminando la mansión Aguilar con una luz cálida y esperanzadora. La noche de terror y secretos había terminado, y con ella, una nueva era de protección, verdad y amor genuino para León y quienes lo rodeaban. Esta historia nos mostró que la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces nos haga enfrentar dolores que creíamos enterrados. Nos enseñó que el amor y la protección por los seres que más queremos pueden superar cualquier obstáculo, incluso los secretos más oscuros y las traiciones más inesperadas. También nos recuerda que la valentía no siempre significa luchar solo, sino buscar apoyo en quienes confían en nosotros y en quienes comparten nuestros sentimientos. Entonces, si te gustó esta historia, dale un like, compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte ninguna de las próximas historias llenas de misterio, emoción y sorpresas que vienen.
Queremos que formes parte de cada capítulo, que comentes y nos cuentes desde dónde nos estás viendo para seguir creciendo juntos con estas historias que nos mantienen al borde del asiento.